Bueno, ahora sí vamos a, ya ahora sí vamos a poder grabar. Entonces yo vuelvo a compartir, entonces ustedes me dicen si se está viendo la imagen. ¿Está viendo? ¿Están viendo la imagen de soluciones? Sí, señor, ahí se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, el tema de hoy, siendo las 11:42 de la mañana, vamos a empezar el tema de disoluciones. Este es el último tema del corte 2. Recuerden de que para el próximo viernes tenemos el parcial 2. Lo vamos a hacer de la misma manera como lo hicimos la vez pasada. Se les envía el formulario en Google, de formato Google, y ustedes van a tener 2 horas para resolver ese examen y luego pues lo reenvían simplemente. Entonces, el tema de hoy es un tema que más o menos está ligado a ácidos y bases. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que este es un tema pues parecido a ácidos y bases, pero es importante que ustedes lo conozcan porque pues ustedes en el tema del trabajo de obras civiles lo van a necesitar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es hablar de las disoluciones, la clasificación de las disoluciones, los diferentes tipos de concentración de las disoluciones que vamos a manejar nosotros, porcentaje en peso, porcentaje en volumen, la molaridad, la molalidad, la fracción molar, cómo se prepara una disolución, de qué se trata el tema de la solubilidad. Esto de las propiedades coligativas no, porque eso no es de interés para ustedes realmente. Aquí ya empezamos, nos aparece que es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias químicas, tal que el tamaño molecular de las partículas sea inferior a 10 a la menos 9 micras. Se denomina o se llama mezcla coloidal cuando el tamaño de partícula va de menos 10 a la menos 9 micras a 2 por 10 a la menos 7 micras. Se denomina suspensión cuando el tamaño de las partículas es del orden de 2 por 10 a la menos 7 micras. Componentes de una disolución. Cuando usted tiene una disolución, usted va a encontrar allí 2 componentes. Un componente que está en una proporción menor, que se llama soluto, y un componente que está en una proporción mayor, que puedes llamarlo solvente o lo puedes llamar disolvente. Entre los dos constituyen una disolución. Aquí está cómo se clasifica una disolución. Una disolución se clasifica según el número de sus componentes, según el estado físico de soluto y disolvente o solvente, según la proporción de los componentes, según el carácter molecular de los componentes. De esta manera se clasifican los componentes. Según el número de componentes, una disolución puede ser binaria o puede ser ternaria. Habíamos dicho de que las disoluciones tienen que ver con el estado de agregación. En este caso tenemos casos particulares. Cuando el estado de agregación, el soluto es un gas y el solvente o disolvente es un gas. En este caso, como ejemplo, tenemos el aire. Otro ejemplo de
de disolución, cuando tenés un líquido como soluto y un gas como disolvente. Ejemplo, la niebla. Otro ejemplo de disolución es cuando tienes como soluto un sólido y como disolvente un gas. Ejemplo, el humo. Otra representación de soluto y disolvente es un gas y un líquido. Ejemplo, el dióxido de carbono en agua. Otra disolución es cuando tienes líquido como soluto y líquido como disolvente. Estamos hablando del petróleo como ejemplo. Otra presentación muy usual es el agua y el azúcar. Ahí tendrías el sólido, que es el soluto, y el líquido, que es el disolvente. Agua, azúcar. Otro ejemplo, cuando el soluto es un gas y cuando el disolvente es un sólido. Estamos hablando de la unión de hidrógeno y platino. Otra disolución es cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. En este ejemplo tenemos el mercurio y el cobre. Y una muy conocida es cuando tenés como soluto un sólido y como disolvente un sólido. En este caso estamos hablando de una aleación. Entonces usted dice, pero sólido como soluto y sólido como disolvente, ¿cómo aleación? Acuérdense de que ustedes en un proceso industrial lo que hacen es someter esos sólidos a altas temperaturas para que puedan tener ustedes posteriormente un producto de una mezcla que se conoce con el nombre de aleación. Hierro y cobre. Yo tengo el hierro sólido, cobre y hierro. Quiero sacar una aleación, pues tengo que fundir eso para que ya fundidos lo podamos unir y poder obtener la aleación. Según la proporción de los componentes, una disolución puede ser diluida cuando la presencia de soluto es minoritaria, en poca cantidad. Una disolución puede ser concentrada cuando tenés una presencia de soluto bastante significativa. Y una disolución puede ser saturada, es cuando no admite que le puedas agregar más soluto a la disolución como tal. Una disolución vamos a analizarla según el carácter molecular de los componentes. Y cuando hablamos del carácter molecular de los componentes es los electrolitos que se puedan formar en este tipo de disolución, ¿cómo se comportan? Cuando tenés una disolución conductora, cuando el compuesto inicial lo sometes a un proceso de separación, llamémoslo así. Vas a colocar ácido sulfúrico en agua. Vas a unir ácido sulfúrico con agua. Cuando unes el ácido sulfúrico con el agua, el propósito es separar los componentes de esa molécula. ¿Qué vas a tener allí? Vas a tener un componente positivo y un componente negativo. Esos dos componentes tienen comportamientos distintos. El uno va a ser cátodo y el otro va a ser ánodo. Como el uno va a ser cátodo y el otro va a ser ánodo, esas dos fuerzas se van a unir para generar energía. Eso es lo que pasa en una batería de un vehículo. Entonces, ahí debemos decir que esa disolución es conductora, porque sus electrolitos permiten generar energía, permiten generar electricidad. ¿Listo? Y el comportamiento no necesariamente tiene que ser un ácido para que te forme una disolución conductora.
también puede ser una base, ¿sí? O también pueden ser sales. Si tomas cloruro de sodio y lo diluyes en agua en una proporción equitativa, vas a obtener allí de que si buscas cómo prender un bombillo, se va a generar electricidad y vas a prender el bombillo. Ahí tenés una disolución conductora. Cuando una disolución es no conductora, por ejemplo, una disolución no conductora es cuando diluyes azúcar en agua. Allí no vas a tener una disolución conductora. Ahí vas a tener una disolución no conductora, porque esos electrolitos que se forman allí no te sirven para generar energía, para generar corriente. Aquí vamos a ver la forma de expresar las disoluciones. Las disoluciones las puedes expresar, como lo dice aquí la diapositiva, en gramos por litros, tanto por ciento en masa, tanto por ciento en masa a volumen. La puedes expresar en términos de molaridad, que es el número de moles por litro de solución. Aquí ya la normalidad no la vamos a usar como tal, entonces no la vamos a mencionar. Aquí tenés la fracción molar, que la fracción molar es el número de moles de un componente sobre el número de moles totales de la disolución. Esa es la fracción molar. Y la molalidad, que es el número de moles de una sustancia con respecto a un kilogramo de solvente. El número de moles de una sustancia con respecto al número de kilogramos de un solvente, de solvente. Listo. Aquí nos dicen un ejemplo, como está en la diapositiva, cómo expresar la masa en gramos por litro. Allí la tienes. La concentración en gramos por litro, ¿qué es? La masa del soluto en gramos sobre el volumen de la disolución en litros. Gramos del soluto por el volumen de la disolución. Vamos a suponer que tienes 25 gramos de sal, de cloruro de sodio, y lo vas a diluir en 1 litro de agua. Entonces, ¿cómo relacionamos esta concentración? La masa de soluto, 25 gramos, dividido entre ¿cuánto? Entre 1000. Eso te da la concentración de esa disolución. Listo. Esa es la forma de expresar una disolución en gramos por litro. Para expresar una disolución en masa, o sea, una relación peso-peso. Aquí la tienes. Expresa la masa en gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Aquí lo tienes. Porcentaje en masa es la masa del soluto sobre la masa de la disolución. ¿Quiénes constituyen la masa de la disolución? El soluto más el solvente. Y lo multiplicas por 100. Ya, pare de contar. Allí está solucionado ese tema. Aquí tiene la expresión de cómo vas a expresar la disolución en la relación masa-volumen. Entonces, tengo ¿la masa de quién? Del soluto. En este caso es la sal, cloruro de sodio. Y en la parte inferior, ¿qué tengo? El volumen de la disolución. Todo el volumen de la disolución. Aquí no podemos decir solamente el volumen del agua, porque pues es posible que te den el sólido y en ese sólido te van a dar una densidad. Entonces tienes que calcular cuál es el aporte
en volumen de ese sólido, de ese soluto. Y tener en cuenta también el aporte en volumen del solvente. Aquí tendrías el volumen total de la disolución. ¿Cómo se expresa una disolución en términos de molaridad? Aquí está. Moles de soluto sobre sobre el peso molecular del soluto por el volumen. Aquí está clarito. Moles del soluto por el peso molecular del soluto por el volumen. Eso te da la expresión en términos de moles de soluto por litros de disolución. Está clarito allí. Cuando ustedes ya realicen ejercicios sobre esto, les va a ser mucho más fácil visualizar cómo manejar este tipo de expresiones. Los ejercicios no son complicados, los ejercicios son muy sencillos, es simplemente ponerle un poco de atención, un poco de cuidado. Aquí tenemos un ejercicio típico. Relación entre el peso molecular con porcentaje de masa y densidad de una solución. Momentico, creo que me pasé. Molaridad. ¿Cuál es la molaridad de la disolución obtenida al disolver 12 gramos de cloruro de sodio en agua destilada hasta obtener 200 mililitros de disolución? Entonces, aquí te están hablando de la molaridad. Cuando pensamos en molaridad, inmediatamente tenemos que empezar en moles. Tenemos que empezar en moles. ¿En moles sobre qué? Sobre el volumen de la disolución. Entonces, primero en moles. ¿Qué debo hacer con los gramos del soluto? Con los 12 gramos. ¿Qué debo hacer? Pasarlo a moles. Y pasarlo a moles, ¿qué significa? Que tengo que considerar el peso molecular del cloruro de sodio. Entonces, miren lo que aquí lo tenemos. Tenemos la masa que nos da el problema y el peso molecular del cloruro de sodio, que es 58.44. Esta relación inmediatamente me da el número de moles de los 12 gramos de cloruro de sodio. Aquí están, 0,2 moles. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Pero, como a mí me están pidiendo es molaridad M mayúscula, y la M mayúscula, la molaridad que es igual al número de moles. ¿Cuánto es el número de moles? 0,2 moles. ¿Sobre qué volumen? Sobre los 250 mililitros de disolución. Estos 250 mililitros los convierto a litros dividiéndolo entre 1000. Al dividirlo entre 1000 me va a dar 0,250 litros. 0,2 moles dividido entre 0,250 litros te da 0,8 molar. O sea, este problema tiene como concentración 0,8 molar. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, aquí lo que hay que tener muy en cuenta es, en realidad, cómo defino la molaridad. Si tenés bien claro cómo definir la molaridad, no tenés ninguna dificultad para resolver este tipo de problema. ¿Molaridad qué es? El número de moles del soluto. ¿Quién es el soluto? La sustancia sólida en este caso y en este ejemplo. ¿Y quién es la disolución? ¿Cómo calcular el volumen de la disolución? Porque me lo está dando el problema. Aquí está, 250 mililitros de disolución. Estos 250 mililitros los paso a litro. Al pasarlo a litro, quiere decir que tenés que dividir entre 1000. Y ahí inmediatamente obtenés el valor en litros. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Está claro todo? Si no está claro,
Yo me puedo devolver, miramos bien el detalle de lo que estamos haciendo, pero lo importante es que no quede ninguna duda. Recuerden de que este tema hace parte del parcial del corte 2. Listo. Aquí hay una forma que nos expresa cómo relacionar el peso molecular con porcentaje en masa y densidad de disolución. ¿Sí? Esta es una forma sencilla de relacionar eso. Porcentaje, te dice que porcentaje es igual a la masa por la masa de la densidad por 100 y te da esta relación. En esta relación vas a trabajar con el volumen para hallar volúmenes. Esto se los voy a dejar allí. Esto se practica es con ejercicios, con problemas. Entonces ustedes lo pueden ya mirar más en detalle, más tranquilos a nivel de la casa. ¿Listo? Esto se los dejo ahí para que lo miren. Bueno. Aquí tenemos algo importante cuando se trabaja en disoluciones también, que es la riqueza. Acá dice, las sustancias que se usan en el laboratorio suelen contener impurezas. Para preparar una disolución se necesita saber qué cantidad de soluto puro se añade. Entonces, cuando uno va a hacer una práctica en el laboratorio, uno no puede llegar a pensar de que el producto que le pasan, la sustancia, el compuesto, está completamente puro, porque puede tener un mes o pueden tener 2 meses de estar allí sin uso y no necesariamente va a tener el 100% de pureza. Entonces, para nosotros estar seguros de que si qué riqueza o qué pureza tiene la sustancia, pues hay que hacer un cálculo. Y ese cálculo está aquí. Esta N se refiere a la pureza y nos relaciona la masa de la sustancia pura sobre la masa de la sustancia comercial por 100. Entonces, de esta forma te vas a dar cuenta con cuánta pureza estás laborando, con cuánta pureza estás trabajando. Y es fundamental. Entonces, como nos interesa es la pureza de la masa comercial, entonces nosotros decimos que la masa comercial sería igual a la masa de la sustancia pura dividido sobre la pureza por 100. Aquí está, ahí está la formulita. Vamos a ver si hay un ejemplo allí. Vamos a mirar si hay un ejemplo. Vamos a mirar esta. Aquí tenemos un ejemplo. Preparar 250 centímetros cúbicos de una disolución de ácido clorhídrico 2 molar, sabiendo que el frasco de ácido clorhídrico tiene las siguientes indicaciones. Densidad 1,18, riqueza 35. Entonces nos dice que ¿cómo obtenemos nosotros la molaridad o la masa? En este caso, la masa. La masa es molaridad por el peso molecular por el volumen. Molaridad. ¿Cuánto es la molaridad? 2 molar del ácido. 2 molar. Molaridad. Por el peso molecular del ácido. 36.5. Por el volumen. ¿Con qué volumen vamos a trabajar? Con 250 mililitros. ¿Cuánto es 250 mililitros? 0,250 litros. Tenés 2 molar, 36.5, que es el peso molecular de la sustancia, y el volumen con el cual vamos a trabajar. De aquí sacamos el valor del ácido clorhídrico puro. Es 18.3 gramos. Esta es la cantidad de ácido con la cual vamos a trabajar nosotros el problema. Ahora, queremos saber qué pureza tiene estos 18.3 gramos. Entonces tenemos, inicialmente nos habían dicho que la riqueza para este problema es de 35. O sea, en el 100% tenés 35. Aquí está la relación. En el 100% tengo 35.
Sí, ahí me di cuenta. Ese 18, ¿cuánto me representa en pureza? 52.3 Yo me gramos. estaba comiendo papitas. Yo no me tomo 52.3 vicio. gramos de ácido comercial. Ya es el vicio. ¿Listo? 5. 5 y deja para el almuerzo. 52.3 comercial. Entonces, tengo el volumen del ácido y tengo la masa. Perdón, tengo la masa, escúcheme, tengo la masa y tengo la densidad. Entonces necesito saber qué volumen de ácido debo tomar. 44.3. ¿Cuánto es la masa? 52.3. ¿Cuánto te da la densidad? 1.18. Te la va el problema. ¿Qué volumen debo tomar? 44.3 centímetros cúbicos. Miren que toda la información la estoy sacando de aquí. No estoy buscando información extraña, ajena, porque el problema me lo está brindando. Este es un problema de fracción molar. Fracción molar. Moles de soluto sobre el número de moles totales. Moles de soluto, fracción molar. Moles de soluto sobre el número de moles totales. Bueno, hoy almuerzo acá. ¿Qué hicieron de comida? Ay, pero ustedes que me estoy riendo. Felipe, apaga el micrófono. Le digo que algo de comida. Pero usted no me puede comparar Ay, con no, él. apaguen el ¿Está cumpliendo micrófono. años? Sí. Felipe, Felipe, apaga el micrófono. Espérate. ¿Qué me dice esta parte? Felipe, No alcanzo a leer, voy a mirar. Esta parte que... Calcular la fracción molar de metano y de etano en una mezcla de 4 gramos de etano y 6 gramos de 4 gramos de metano y 6 gramos de etano y comprobar que la suma de ambas es la unidad. Bueno, este problema me está diciendo es calcular a cuántas moles equivalen los 4 gramos de metano y a cuántas moles equivalen los 6 gramos de etano. ¿Sí? Entonces, los 4 gramos de metano, se dividen entre 16. ¿Por qué 16? Porque el metano pesa 16 gramos. Con esta relación ya calculo el número de moles de metano. Aquí está, mire, 0.25. De esa misma manera hago el cálculo para los 6 gramos de etano. Aquí están los 6 gramos de etano. El cálculo me da que es 0.20. Entonces, fracción molar para el metano, 0.25 dividido entre 0.45. Mírenlo, aquí está. 0.25 dividido entre 0.45. ¿Cuánto me da eso de metano? 0.56. Si yo quiero hacer un cálculo rápido, simplemente hallo la fracción molar del etano haciendo una resta, tomando 1 y restándole 0.56, me daría 0.54. ¿Por qué? Porque la suma total de las fracciones molares de cada una de las sustancias involucradas aquí me debe dar 1. La suma de las fracciones molares me debe dar 1. Aquí hicieron el cálculo para las dos. Bueno, perfecto, está bien. Pero tomando una, puedo calcular la otra porque sé que la suma de las fracciones molares me debe dar 1. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer aquí. Este es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo muy práctico. Ustedes cuando yo les envíe, yo ya les envíe esta información
Cuando se lo envía al chat del grupo, pues ustedes lo van a tener allí y lo van a mirar más en detalle. Pero en la práctica, esta es la forma de cálculos de fracciones molares. Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente. Dice aquí, normalmente suelen tomarse 100 gramos como referencia. La solubilidad varía con la temperatura. Ese dato es importante. La solubilidad varía con la temperatura. Hay curvas de solubilidad. Ustedes pueden ingresar a ingresar a YouTube y allí pueden consultar, pueden colocar el título curvas de solubilidad y ahí les sale cualquier cantidad de información. Y ahí pueden mirar cómo es la variación de la solubilidad con respecto a la temperatura. Van a encontrar allí en YouTube gráficas de este tipo, donde relacionan cada compuesto con su solubilidad a una respectiva temperatura y una cantidad de gramos, de peso, en relación peso, temperatura, y aquí está la sustancia. ¿Listo? Eso lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Bueno, propiedades coligativas, eso no lo vamos a ver, eso no lo necesitan ustedes. La presión osmótica tampoco. La normalidad no la vamos a ver porque esa ya no se usa. Entonces, hasta aquí nos entendemos con el tema de las disoluciones. Espero, son las 12:13 minutos, tenemos tiempo suficiente. Además de enviarles a ustedes esta información del temario de clase, les voy a enviar tres problemas resueltos del taller de disoluciones que les va a servir de ejemplo para resolver el taller. Entonces, ahorita se los envío sobre este tema, los ejercicios resueltos que les van a ser ejercicios modelos, y eso los toman ustedes como para resolver el taller. El taller son siete ejercicios que hay que mirar allí. Entonces, les voy a enviar toda esa información ahorita. Esto que estamos haciendo aquí hay que grabarlo primero, previamente, para podérselos enviar. Entonces, es posible que primero les llegue, o no, yo más bien cuando ya les envíe la clase, también les envío en simultáneo el taller para que no haya allí confusión. Entonces, preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Ya terminamos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Está todo claro, ¿no? Esto no este tema no es complicado, este tema es sencillo. Este tema pues está emparentado con ácidos y bases realmente. Entonces ustedes no van a tener ningún grado de dificultad. Y más con el tema de los problemas guía que estoy enviando, no va a haber ninguna dificultad. Eso espero realmente. Bueno, hasta aquí nos trajo el río, como dice la canción. Profe, la Sí. nota. Dime. ¿Le escucho? ¿Cómo? Profe, y la nota. Ah, ya voy allá. Ah, bueno, sí, ¿no? Ya les digo. Espere, me retiro aquí de la. Bueno, listo. Bueno, las notas. Las notas de la exposición de hoy. El grupo de Jefferson Mosquera. Péptidos y proteína, 75. Jefferson Mosquera, 75. El grupo de Jefferson. El grupo de Carlos Torres y Urrutia, aldehídos y cetonas, 80. Aldehídos y cetonas, 80. Carlos Torres. Y el grupo de Ena Rentería
de Yepes, de Viveros, de Venté, 90. Alcoholes y fenoles, 90. Ustedes dirán, pero ¿por qué ellos sacaron 90? Profe, y las exposiciones pasadas, qué pena. Ya les di la nota. Ya la nota las diste hace rato. Lo que pasa es que no aquí, en este momentico no las tengo aquí. Pero espera un momentico, yo tengo aquí, yo tengo la USB donde tengo las notas y ya miro y ya les digo. Bueno, sí, sí. Un momentico. ¿Dónde tengo yo eso? ¿Dónde tengo? Aquí. La muchacha me puso a buscar información. Yo la tengo aquí. A ver. Calificaciones diurno, nocturno. Calificaciones diurno, nocturno. Me está hablando de exposición. Turno. A ver, ahora sí la tengo aquí. ¿Quién me hablaba ahorita de la nota? El nombre? Yo, profe, el grupo de Bien, deme el nombre, Amy Dayana Quiñones Arboleda. Amy Dayana. Amy, ya, aquí. con M. Sí, aquí la tengo. Amy. Un momentico, Amy, que ya la tengo aquí. Lo que pasa es que tengo que organizar esto que no me vaya a equivocar con la nota. Amy Dayana. En la exposición, Amy, tiene 90. Profe, y el grupo de Orozco. ¿Orozco qué? Ya. Orozco Angulo. ¿En la exposición? Sí. Orozco. 80. ¿Quién más? Profe, el grupo de Steven Riascos. ¿Cómo? ¿Riascos? El grupo de Steven Riascos. Claro, Riascos. ¿Tienes en la exposición? 90. Profe, disculpe, ya me voy a retirar. ¿Quién más necesita la información? Profe. Sí, mija, dígame. Sí, ya me puedo retirar, estoy a una cita médica. Sí, la clase ya la terminamos hace rato. Ya tranquila, vaya tranquila. Ok, bueno. Profe, yo también. Me voy a retirar. No, ya terminamos la clase, ya lo que hay que hacer ya no es... Chao. Una pregunta. Sí, mijo, adelante. Solo usted iba a explicar que por qué el grupo de Manuel Alberto y Ana Paola sacó 90. ¿Cómo, mijo? Que usted iba a explicar por qué el grupo de Manuel Alberto, de Ana Paola. Espérate un momentico para no cometer un lapsus mental. Espérate, me fijo en algo. Espérate un momentito. Ya te digo. En alcoholes y fenoles. ¿Me dices? Señor, en ese mismo. No, la exposición de ustedes estuvo buena, pero le estoy colocando 90. ¿Qué pasó? Yo no les hice ninguna crítica a la exposición de ustedes. Ya, no, señor. No, mira, lo que pasa es que hay en esto de las exposiciones hay ciertos detalles y es que, por ejemplo, si usted me dice alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario, vía ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué espero yo? Usted me está hablando de tres tipos de alcoholes. Muéstreme la reacción del alcohol primario, muéstreme la reacción del alcohol secundario y muéstreme la reacción del alcohol terciario a ver qué me produce. Un ejemplo de cada uno, suficiente. Muéstreme el uso industrial de cada uno de esos alcoholes, el primario, el secundario y el terciario. Y así vamos desglosando poco a poco las cosas. ¿Sí me entiende? Entonces, esa información tiene que estar completa. O sea, la información no puede estar. Es que el alcohol primario está constituido por 3 radicales libres y el grupo hidroxilo.
y el átomo de carbono central. Sí, esa información es buena, precisa, pero ahonda más allá. ¿Qué va a pasar si sometes a ese alcohol a un proceso de oxidación? Ah, te voy a decir, no, es que no se oxida. Ah, que el secundario sí se oxida, que el primario sí se oxida. Entonces ahí hay unas diferencias. Entonces puedes hablar de eso. Mire que el terciario no se oxida por tales condiciones, pero el primario y el secundario sí se oxidan y dan tales y tales resultados. ¿Sí me entiende? Es así. Son detalles pequeños, pero son importantes, son significativos. A eso me refiero yo cuando les hablo pues de que deben profundizar un poquito más. Entonces, damos por terminado, por concluido en este momentico la clase, siendo las 2:22. Espero que con la ayuda que les estoy brindando de los 3 problemas resueltos de 7, me envíen oportunamente el taller de disoluciones para ver si el próximo viernes ya tenemos esa nota y solamente queda pendiente la nota queda pendiente la nota del parcial. Y los que no han entregado, el taller de ácidos y bases, que también les mandé ejemplos de eso o ejercicios resueltos, pues entonces traten de aquí al viernes a tener todo eso al día. ¿Listo? Entonces nos estamos viendo el próximo fin de semana. Cualquier inquietud que tengan me la pueden consultar, me pueden escribir al grupo. Y hay gente que se le envía información al grupo y hay gente que ni siquiera la mira. Uno envía detalles importantes al grupo para que la gente pues tome eso como una base y no hay gente que ni siquiera mira eso. Mandan los talleres por cumplir, no, los talleres hay que hacerlos bien hechos. Y para eso son las asesorías que se les envía la información para que ustedes la tomen como referencia. Entonces pónganse las pilas. Entonces nos veremos el próximo viernes. Espero que los que se vincularon a las Olimpiadas Matemáticas lleguen hoy a la universidad. A las 2 de la tarde estamos allá para que pues pasemos una tarde agradable. Les agradezco mucho, que tengan un feliz fin de semana y nos estamos charlando por el chat del grupo. Muchas gracias por la asistencia. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración ahí. Esté bien.